Ahora vamos a continuar hablando del músculo buccinador, ¿sí? Que es el núcleo muscular de la mejilla, ahí lo vemos en celeste seleccionado, ¿sí? Claramente es un músculo que nosotros ya conocemos, ¿sí? Cuando hablamos de mandíbula, cuando hablamos de maxilar en la inserción superior, así que es un músculo el cual nosotros parte de sus inserciones ya la conocemos. Vamos a estudiarlo entonces detalladamente. Aquí lo vemos, ¿sí? Relacionado con el orbicular de la boca, ¿sí? Que juntos, ¿sí? Ahí en esa unión ahí estaría ¿quién? El modiolo, ¿sí? Entonces, ellos juntos forman ese brazo horizontal, ¿sí? Con respecto a esos músculos modiolares que salían del modiolo como los rayos de una rueda. ¿Bien? Entonces, ese brazo horizontal, por un lado el orbicular de la boca y por el otro el buccinador, que aquí lo vemos como si fuera solo una masa muscular, pero esta masa muscular en la mayoría de las personas se divide en porciones, ¿sí? En dos porciones. En realidad son tres porque son dos profundas, ¿sí? Superior e inferior, y una superficial que ahí no está representada pero la vamos a dibujar. Entonces, las porciones profundas, ¿sí? Que son las que veríamos ahí, tienen inserciones superiores, ahí en el maxilar, ¿sí? Esa es la porción profunda superior, la cual va a estar insertada, ¿sí? Si miramos los dientes que están relacionados ahí, ahí dice molar primero, más atrás segundo molar y tercero, entonces sería en la base, ¿sí? Del proceso alveolar de esos molares superiores, ¿sí? Que sería esa línea roja, la inserción. Si sigue un poquito para atrás, ya está en la tuberosidad, ¿sí? Ahí lo vemos en la tuberosidad, allá atrás, una vez que atraviesa la cresta cigomático-alveolar. Y tiene un tendón, ven que se vuelve blanquecino el músculo, que puede llegar, ¿sí? A lo que es el surco amular, ¿sí? Aquel surco amular que se encontraba entre pterigoides, apófisis pterigoides, el maxilar y la apófisis piramidal del palatino. ¿De acuerdo? Esa es la inserción de la porción profunda, acuérdense, porción profunda superior. La porción profunda inferior va a estar insertada en la mandíbula, muy similar a lo que es la porción superior. Va a estar inserta ahí, a ver si lo podemos desvanecer al músculo, ahí está, en esa línea roja que ven ahí, que sería base del proceso alveolar, ¿sí? De los molares, que ustedes ya saben, esto cuando vimos mandíbula, por encima de la línea oblicua, y sigue más atrás, que ahí no se hace transparente, pero por detrás de los molares, sigue y se continúa en la cresta buccinatriz, ¿sí? Esto sería base de los molares y cresta buccinatriz. Bien, esa es la inserción entonces de la porción profunda inferior. ¿Qué hacen estas porciones? Ahora vamos a dejar el hueso para ver el músculo y bueno, salen fibras como ustedes pueden ver ahí desde abajo, ¿sí? Las de inferior y desde arriba y se dirigen hacia adelante, ¿sí? Las de arriba hacia abajo y adelante, como las pueden ver ahí que están en diagonal, y las de abajo hacia arriba y adelante en busca de ese modiolo. Bien, y en lo que respecta a qué hacen esas fibras, las fibras de la porción inferior, ¿se acuerdan que se continuaban, ¿sí? Con el sector superior del orbicular de los labios y esas fibras, ¿sí? Algunas fibras del sector de la porción profunda superior se van a continuar al sector inferior, ¿sí? Como que hacen una X a nivel del modiolo, ¿sí? Eso como dato acerca de dónde van a terminar sus fibras. Dato relevante, a la altura, a ver si lo podemos desvanecer, ¿sí? Ustedes lo ven ahí todo compacto al modiolo, que no tiene ninguna perforación. Pero a la altura del segundo molar superior, ahí, el modiolo, ¿sí? El modiolo
está atravesado, ¿sí? Por el conducto excretor de la glándula parótida, ¿sí? Que se acuerdan, la parótida se situaba por detrás del borde posterior, ¿sí? De la rama, va a dar ese conducto excretor atravesando, ¿sí? Se va a dirigir hacia adelante, pasando por superficialmente o a lateral de la fascia masentérica, va a seguir hacia adelante y cuando llega al segundo molar va a atravesar el músculo para desembocar en la mucosa de cavidad bucal, en este caso de la mejilla. Ahora, la porción superficial, sí, que no la vemos dibujada acá, vamos a dibujarla, se va a dirigir desde esa zona posterior y vamos a dar vuelta y vamos a ver ese buccinador, ¿sí? Que si miramos ese borde, a ver si lo podemos ver bien, ese borde posterior, esa línea, ¿sí? Que va desde surco amular a lo que era el vértice del trigo retromolar, esa va a ser mi ligamento pterigomandibular, ¿sí? ¿Se acuerdan lo que era este ligamento? Que era un rafe, ¿se acuerdan? Un rafe tendinoso. Entonces el rafe pterigomandibular iba del gancho pterigoideo, ¿sí? A la altura del surco amular y descendía al vértice, ¿tá? Entonces desde ahí van a salir las fibras superficiales. Bien, entonces si las dibujamos podríamos hacer que se insertan bien en esa zona, ¿sí? De gancho pterigoideo, ¿sí? A vértice de trígono retromolar, acuérdense, del rafe pterigomandibular, ¿sí? Se van a dirigir hacia el modiolo, ¿sí? Esta es mi porción superficial, entonces las tres porciones del buccinador van a ser una porción profunda superior, una porción profunda inferior y una porción superficial. Como dato, algunos haces, ¿sí? De la porción superficial, como verán en los dibujos, van a dirigirse hacia abajo, ¿sí? Hacia la base, ¿sí? Que ustedes lo pueden ver allá oculto, hacia la base de lo que son los molares. Ven que estoy en el sector molar, miren allá el molar en celeste, ese será el segundo, ¿tá? Eso es lo que le significa el libro, porque tiene una partecita que baja, si bien una parte va al modiolo, otra tiene inserción en el hueso, ¿sí? En donde está también inserto la porción inferior. Entonces este buccinador que ustedes lo pueden ver ahí, su acción tiene bastantes particularidades, ¿sí? Ustedes pueden verlo ahí y ven que hay, y claramente es excelente esta vista, hay un espacio entre el buccinador, que sería gran parte de la mejilla, ahí estaría la mejilla, y los dientes. Así que me voy a introducir en ese espacio. Ese espacio donde estoy ahí metido y ahora salí, se llama vestíbulo de la boca, ¿sí? Entonces todo lo que mira a ese lugar le vamos a llamar vestibular, ¿sí? Porque mira hacia el vestíbulo, ¿de acuerdo? Entonces, con respecto a la posición dentaria, como lo hacía el orbicular de los labios, el orbicular de la boca en el sector anterior, en los sectores laterales y posteriores, el buccinador va a generar una fuerza que va a dar un cierto empuje hacia el lingual, hacia donde estaría la lengua, que estaría del otro lado. Vamos a verlo tal vez desde atrás. Ahí volvió. Ahí estaría la lengua y ven el buccinador de ese lado, ¿sí? Entonces, una lengua en correcta posición, ¿sí? Aplicada al paladar, que ustedes lo pueden ver ahí, ¿sí? Genera una fuerza desde lingual hacia vestibular. Y el buccinador lo contrario, ¿sí? Hace una fuerza que se va a oponer a la de la lengua. Entonces, en esa zona,
¿sí?, de equilibrio entre la fuerza que hace la lengua desde adentro y la del buccinador desde afuera, es donde van a estar los dientes, que es lo que denominamos zona neutra. ¿Sí? Ahora, por ejemplo, ¿sí?, si la persona está abriendo la boca, está por ejemplo respirando por la boca, esa lengua va a descender, va a estar baja, entonces no va a estar en contacto con ese paladar y va a dar fuerza, ¿sí?, hacia los dientes para llevarlos hacia vestibular. ¿Quién entonces va a estar solo generando esa fuerza? ¿Sí? Por ejemplo, a nivel de los dientes superiores. ¿Sí? Al no estar la lengua aplicada al paladar, no va a estar presente ahí. Entonces, solo, ¿sí?, el buccinador va a generar esas fuerzas hacia el lingual, ¿sí?, generando que no solo los dientes estén más hacia adentro, los superiores, sino que todo el alvéolo esté más hacia adentro. Y ahí tenemos lo que llamamos una endognasia maxilar o un maxilar estrecho con respecto a una mandíbula. Y si ustedes miran acá, el molar superior desborda al molar inferior. ¿Ven cómo está más por fuera? ¿Sí? Esa zona de ahí. Ahí está el molar superior desbordando al inferior. Eso sería lo correcto. Pero en casos donde, por ejemplo, a partir de respiración bucal, en lo que es el crecimiento, cuando no es corregida, ¿sí?, ese maxilar queda estrecho y puede darse, por ejemplo, mordidas cruzadas, ¿sí?, que el inferior quede por afuera, el molar inferior, del superior, ¿sí? Entonces, eso son conceptos claves, ¿sí?, con respecto al funcionamiento muscular, ¿sí? Así que el tema zona neutra y posición de los dientes realmente es un tema de mucho estudio, y nosotros como odontólogos, más allá de que el especialista se encarga de la aparatología indicada o de las derivaciones, el odontólogo general es el que tiene que ver esto, ¿sí?, y ver las funciones que realmente realiza el niño que está en crecimiento. Entonces, cuando se contrae el buccinador, ¿sí?, ¿qué va a hacer? Bueno, va a moverle esta mejilla, la va a acercar, ¿sí?, va a acercar, vamos, ahí está, la va a acercar hacia los dientes, ¿sí? Entonces, ese surco vestibular, que ahí lo vemos bien abiertito, va a descender, ¿sí?, y se va a ir acercando, va a descender de su inserción, va a ir descendiendo, acercándose hacia los dientes, quedando casi inexpresivo. ¿Cuándo realmente es interesante esto? Que el buccinador se aplique contra el vestíbulo, que lo haga desaparecer o lo empiece a descender. Por ejemplo, en la masticación, cuando descendemos, ¿sí?, la mandíbula, él aumenta su actividad contráctil. ¿Qué hace él? Él se contrae y ese surco vestibular, ¿sí?, que acá lo vemos bien amplio, que lo podemos hacer más grande si inflamos las mejillas, ¿no?, que lo pueden probar, ir probando ustedes, genera que el alimento, ¿sí?, que tendría que estar sobre las caras de masticación de los dientes, que se llaman oclusales, las caras donde están contactando, ¿sí?, dientes superiores e inferiores, no vayan a esos lugares, ¿sí?, que no son lugares donde realmente nosotros vamos a hacer el acto masticatorio. Entonces, esa contracción genera que ese alimento, ¿sí?, se encuentre o en las caras oclusales o de última caiga sobre la lengua, porque bien sabemos que cuando el alimento se nos va al vestíbulo, tratamos con la lengua de tratar de volverlo hacia los dientes. Entonces, esa es una de las funciones claves, las cuales se le aumenta la actividad contráctil cuando desciende la mandíbula, y al cerrar mantiene esa contracción para que ese alimento no se dirija hacia ese lugar. Bien, o sea, funciona para ese fin, ¿sí? Él cumple con eso. Eso como un dato importante, ¿sí?, que también es importante, que después lo vamos a ver en el teórico, su inserción y la relación con prótesis, pero eso después se los muestro mejor en algún corte más apropiado. Para finalizar, ¿sí?, el buccinador está cubierto por una fascia que se llama fascia buccinatriz, ¿sí?, y
que va a ser más gruesa en el sector posterior, o sea, como eso, como datos como tenía el macetero, el temporal, y estos lugares, ¿sí?, que formaban el vestíbulo, que también el vestíbulo lo vamos a encontrar entre el orbicular y los dientes, que también hay vestíbulo, ven que hay una separación, ven que ahí también recorre el auricular. En relación al maxilar, ¿sí?, esos lugares ahí, ¿sí?, superior, a ver si podemos ver inferior, ahí ya está más superpuesto, pero se ve, y en inferior también, le vamos a llamar correderas buccinato-maxilares, ¿sí? Esas correderas, ¿sí?, buccinato maxilar la superior y buccinato mandibular la inferior, son claves, ¿sí?, por ejemplo, para lo que es el pasaje, ¿sí?, de procesos infecciosos relacionados con tercer molar, pero también es un lugar también estético, ¿sí? Ustedes se pueden fijar después en fotos de personas sonrientes o mismo de ustedes, que cuando esas zonas se ven muy negras y muy grandes, esos espacios entre diente y mejilla no son estéticos y habla tal vez de una estrechez del maxilar superior, ¿sí?, de la parte superior del maxilar, ¿no? Entonces, es un lugar que se estudia también en ortodoncia con respecto a la posición de los dientes y la posición de los dientes en sonrisa, ¿sí? Una corredera que se nota mucho es antiestético, ¿sí? No queremos una sonrisa llena de dientes, pero que se vean los dientes, que las correderas queden en su expresión más mínima.